Bueno, pues arrancamos ahora la tertulia del Real Murcia, que no pasó del empate a 0 en Alcorcón, a pesar de que terminó el equipo rival jugando con 8, y es la sexta jornada consecutiva sin conocer la victoria. Lo mejor de todo, que está a 7 puntos del descenso y a 2 de los puestos de playoff. Y recibimos esta noche al presidente de la FPMUR, a Miguel Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y amigo de esta casa. ¿Cómo estamos viviendo ahora mismo la afición? Porque estuvisteis hace poco con Julio Velázquez y conocéis de primera mano cómo está toda la plantilla del Real Murcia. Bueno, ahora mismo la afición tranquila, es decir, no hay ni que poner las alarmas, ni hay ninguna debacle, ni crisis, ni... Esta mañana me ha preguntado un amigo, dice, pero es que en el vestuario hay mal rollo, digo, pero ¿de dónde se han sacado eso ya? Ya empezamos... No, sabes que nos gusta sacar siempre sí, cosas. pero no, la gente está tranquila, al final, como dices tú, a 7 puntos del descenso, a 2 de la promoción, el equipo sigue jugando bien, aunque el partido de ayer precisamente no fue el mejor, ni por allá pasó de esta temporada, pero yo creo que no hay motivo para alarmarse siempre y cuando se siga sumando y tengamos claro, como antes decía el profe, que el equipo, es verdad que no podemos esperar milagros, pero sí por lo menos no una temporada de sufrimiento. Pues al profe lo presentamos también, José Francisco Pérez Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Trabajo el que te hemos traído para este lunes porque hubo de casi todo en este partido. Sí, hubo una serie de expulsiones y amonestaciones que, visto globalmente, y tengo una copia del acta en el bolsillo, yo creo que actuó correctamente el árbitro. Si acaso se le puede decir, es que la primera que le saca al jugador del Alcorcón puede ser a lo mejor la... Hay un agarrón. Sí, pero vamos, que a lo mejor en un principio de partido, y teniendo en cuenta que no es un agarrón continuado, que es una disputa de balón que parece que sujeta un poco, pero bueno, que esa es la más discutible. La última expulsión. Otón, vamos, sí. Seguimos y ahora vamos metiéndonos más en faena, porque todavía queda mucho. Buen resumen, José Francisco, para ir empezando. Y ahora si tenemos que sacar el acta, la sacamos. Sí. Y también presentamos a Pedro Cordero, técnico del Granada, amigo de esta casa, tertuliano habitual, coordinador de la Escuela de Santa Ana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que además este fin de semana, aparte de seguir al Real Murcia, también ha seguido al Hércules, que es el próximo rival, con lo cual tenemos mucho que analizar. Bueno, de los partidos que estoy viendo semanalmente, pues sí, estuve ayer en Alicante, viendo al Hércules Sabadell. Igual que otras semanas voy a otras partes de España, ¿no? Y bueno, y la casualidad que el Hércules, pues el fin de semana que viene, pues viene aquí a la Condomina. Ayer lo mandamos nosotros a claro, claro, que luego pasará. Acreditado por Popular Televisión, claro que sí. Pasa que la nómina no me llega. Bueno, vamos a comenzar hablando del partido. Se jugaba ayer a las 9 de la noche. Además, como fue televisado, pues toda la afición del Real Murcia lo pudo ir siguiendo. Y Miguel, un partido en el que la primera parte fue mejor que la segunda y donde la falta de gol del Real Murcia, ya también con inferioridad del equipo rival, no sé si os empieza a preocupar un poquito. No, ya te he dicho que preocupar no, lo que pasa es que es cierto que ayer era un partido que no puedes dejar escapar. O sea, cuando te pones ya con superioridad numérica tan pronto, cuando ves que las cosas se te ponen de cara durante muchísimos minutos a lo largo del partido, no puedes dejar escapar ese partido. Y se te escapa no solo se te escapa, sino que el rival es mejor que tú. O sea, al final, y sobre todo la segunda parte. La segunda parte del equipo fue, creo, desastrosa. A mí personalmente no me gustó nada y se acaba jugando contra 8, pero bueno, eso es lo de menos, porque también fueron pocos minutos. No, sí, fueron pocos minutos. Exactamente. Lo que sí, con uno más sí que se estuvo bastante pero con uno, tiempo. exactamente, con uno más sí se jugó muchísimo tiempo y no aprovechar eso fue una auténtica pena. Yo creo que el trabajo que hizo el Alcorcón fue buenísimo. Creo que el equipo luchó. Que es el equipo muchísimo. menos goleado de la categoría. Sí, con 8 goles en contra solo. Mucho, le echó bastante arrestos y al Murcia le faltó, pues, pero por todos los sitios. Este es el partido. Yo creo que la clave, fíjate, yo creo que el Murcia empieza a no ganar el partido con la expulsión del Alcorcón, del jugador del Alcorcón, porque en los 11-12 primeros minutos de partido el Real Murcia para mí estaba más cómodo. El Alcorcón es un equipo que siempre suele tener el balón, intenta jugar, y el Real Murcia contra ese tipo de equipo él está más cómodo, ¿no? Porque espera un poco robar, presionar arriba con Eddie, robar en 3/4, intentar llegar. Cuando el Alcorcón se queda con un jugador menos, yo creo que cambia el planteamiento, se echa un poco atrás esperando al Real Murcia, y ahí es donde el Real Murcia para mí da la sensación que se nublan un poco la idea, sí, ¿no? Bueno, está claro que jugar tanto tiempo con 10 futbolistas es un punto a favor, no un punto negativo, un punto positivo. El tema es que está claro que los 3 jugadores de medio campo son de corte defensivo. Entonces ese jugador estilo Matilla o estilo Emilio Sánchez, por decir un prototipo de jugador que juega en el Real Murcia, a lo mejor no lo tenía en el campo ni tampoco lo tenía en el banquillo. Ese jugador muchas veces es un jugador más creativo de último pase, no lo tiene ni en la plantilla. Entonces ese jugador de último pase, pues a lo mejor le faltaba al entrenador. Porque ¿no? ahí sí que se podía haber arriesgado, en el caso de tenerlo, sí. Igual a... No, pero el entrenador puede tener muchas veces el hándicap también de jugar un 4-4-2, quitar un centrocampista y jugar con Wellington, jugar con Quique, un 4-4-2 con 2 bandas más profundas y con más ofensivo con Tete y los 2 puntas.
Pero yo veo que Velázquez quiere siempre asegurar los 3 centrocampistas. El otro día, el fin de semana pasado, en casa contra el Sporting de Gijón pasó un poquito lo mismo, de una forma distinta, 11 contra 11, pero los 3 de medio campo no los cambió. Y a Wellington lo tiró a un costado y a Iván lo tiró al otro costado. Nunca quiere modificar la parte de los 3. El único cambio que ha hecho cuando va perdiendo algún partido, así más ofensivo, es quitar al mediapunta a Eddie y meter a Iván Moreno. O sea, ese es el único cambio. Sí. Lo que pasa es que ahí Julio Velázquez lo que teme es que se le parte un poco el equipo. Siempre se le ve claramente, y yo lo entiendo perfectamente. El entrenador muchas veces, su estructura de medio campo sabe que protege a la línea de atrás, y en este caso prefiere la duda y dice, voy, pero puedo perder. Entonces, está claro que con un jugador menos lo normal es arriesgar, pero él creía que con ese equipo podía ganar. Y al final yo creo que la segunda parte el equipo no tuvo la idea clara y el Alcorcón sí intentó tener más salida de balón. José Francisco, antes de meternos un poquito también en faena arbitral, no sé si a tu parecer también se hicieron un poquito tarde los cambios, se arriesgó poco. Es la segunda opinión en el sentido de que el Murcia jugó mejor en 12 minutos que oigo esta mañana. Vicente Luis, para ser concretos, decía lo mismo que tú, que el Murcia estuvo jugando bien esos 12 minutos y que parece que le sentó mal el jugar en superioridad. Yo no creo que fuese eso, sino que... Bueno, para empezar hay que decir que el punto previo al partido era buenísimo, antes de jugarse y de mediar las circunstancias que se dieron. Es que el otro equipo se queda a los 12 minutos con un jugador menos y tal. Entonces ya nosotros aspiramos, o que queríamos todos ver eso. Yo también estoy un poco en lo que tú estabas diciendo, y es que el entrenador pensó, bueno, ahora ya tenemos un rival mermado, vamos a madurarlo, vamos a esperar con el estilo de este equipo, que es aguantar bien el balón, sujetarse, no arriesgar demasiado, y cuando esté maduro, si antes no llega, porque llega un contraataque, pues intentar ir por el partido. Pero también me da la impresión, como tú mismo me estáis diciendo todos, que el entrenador tiene su confianza en unos hombres y cuando mira para el fondo del armario no ve nada que le guste demasiado o que le guste mucho más o que piense que tiene jugadores para ir a por un partido decididamente. Y entonces lo maneja de esta forma que estamos diciendo, y claro, el Alcorcón es un equipo rocoso que peleó hasta la saciedad y que, bueno, es difícil de batir. Genera más ocasiones también el equipo rival cuando delante el Real Murcia un poquito la defensa. Yo en la segunda parte esperaba un Real Murcia diferente. Yo creo que en la segunda parte una de las carencias del Murcia es que desaprovecha las bandas. Hay un momento que hasta el minuto 8 o 9 de la segunda parte Tete no aparece y Tete baja su rendimiento en la segunda parte. Yo el Real Murcia entró más por la banda, Saúl se le vio mucho más ya Tete en la primera parte. El Alcorcón asocia bien, El Alcorcón, cuando decía Miguel Álvarez, el entrenador, también le gusta jugar al fútbol, y ellos asocian bien. Ellos asociaron bien con un futbolista menos, asociaron mejor que el Real Murcia. Así que había menos jugadores, pero al tener más confianza a la hora de distribuir el juego, parecía que habían 11. Y el Murcia teniendo 11 futbolistas, pero su parte creativa era más nula. Pues llegó un momento que el Alcorcón era superior al Murcia con 11 jugadores. Yo creo que el Real Murcia, ayer me estuve fijando mucho, porque estaba más pendiente del Real Murcia que el Betis y el Sevilla, ya me lo dijeron por antena. Pero la verdad es que estaba viendo que el Real Murcia tiene una estructura de juego tan tabulada que es difícil salir de ahí. Coge el balón en el centro del campo, cuando llega el balón al centrocampista, y a partir de ahí empieza a armar un pase a la derecha, un pase a la izquierda, incluso un poco hacia atrás, vuelve otra vez a armarse, y claro, cuando ya juega los pases en el campo contrario, como la técnica es la justa, pues el segundo o el tercer pase se falla, y a partir de ahí te roban el balón y volvemos a empezar. Entonces, en esa dinámica es difícil y por eso yo creo que el entrenador pues tiene su esquema y no sale mucho de ahí. El Murcia no es un equipo dominante, sino un equipo que tenga la posesión del balón y meta a un equipo con 10, lo meta en su campo, ¿no? ¿Por qué? Porque juega un poquito a la contra. Domina 10 minutos, pero deja al otro equipo que domine 15. Entonces juega medio a la contra para aprovechar las contras de Tete, las Quique también hace buenas diagonales, y así van un poquito van intentando llegar a campo contrario. Cuando tú tienes el balón, porque tiene 11 futbolistas, el otro tiene 10, tienes que abrirlo de jugar a la banda, tener posesión del balón y madurando poco a poco hasta que el equipo lo mete en campo contrario. Y el Alcorcón, lo normal es que se encierre en su campo. Pero esa filosofía no es, también porque el prototipo de jugador que tiene en medio campo, que lo comentaba anteriormente, no es un prototipo de futbolistas jugones, son prototipos más físicos, más músculo, más trabajo colectivo, más solidario. Entonces, claro, eso atasca un poco la parte creativa, ¿no? Al final no hay que perder de vista que el Real Murcia es el tercer presupuesto más bajo de la categoría, de que un equipo con carencia. Hay un momento, ayer lo recordábamos en Onda Regional,
cuando la presentación de Dorca, que fue el último centrocampista de ficha del Murcia, se le pregunta al Chuti Molina en aquel momento, le preguntaba al Chuti Molina si era Dorca el centrocampista organizador que quería el Real Murcia, que le faltaba al Real Murcia, y el mismo Chuti Molina dice que no, que falta un organizador por venir. En otra rueda de prensa posterior habla también del organizador que tiene que venir, no sé cuál es el siguiente fichaje que entra en el Real Murcia. Al final, ¿qué pasa? Yo creo que ajustando el presupuesto se dieron cuenta de que les faltaba dinero para completar la plantilla que ellos querían y sacrificaron en cierta manera al centrocampista organizador y ahora le está echando un poquito en falta. Miguel, no sé si vosotros también apreciáis, cuando digo vosotros, un poco también la tónica que sigue la afición, pues eso, la figura más creativa, ¿no? Está jugando con ese tribote donde Eddie es el jugador más adelantado del centrocampo y siempre ha sido un jugador de corte defensivo también. Sí, de todas maneras yo lo que espero y deseo, porque creo que lo necesita, es que en invierno el presidente diga, vamos a traer algún refuerzo. Yo creo que sí. Creo que es necesario porque la plantilla, y el otro día me corrigió Joaquín Martínez y con mucha razón en ese sentido, se puede quedar corta, si no está ya un pelín corta, y corre el riesgo de una segunda vuelta muy complicada. Hay que reforzar el equipo, creo, en invierno sí o sí, lo tengo clarísimo. Hay jugadores que como se resfríen tenemos un problema gordo. Sí, pero si te resfría aquí que ya la has liado. No, sí. Lo de Quique es clarísimo, pero como se resfríe Dorca, al final no hay un jugador sustitutivo. Como tú no puedes. Son el Real Murcia no puede jugar con Toribio de Aciar y al final. Y si se resfría Mauro dos Santos ahora con el resfriado que tiene Óscar Sánchez, sí. Al final a la plantilla le faltaban 2 jugadores antes de empezar la liga, pues ahora le faltan a lo mejor 3 o 4. Por eso tiene que el Presi en ese sentido tirarse al mercado de invierno, no sé en cuánto podrá o cuánto no podrá, pero tiene que hacerlo. O sea, si no queremos pasar una calamidad de segunda vuelta Seguro. Y acabar incluso peor que el año pasado, tiene que irse al invierno. Para no tener problemas por abajo. Para no tener problemas, y abrigarse bien, que es importante también. Pedro. La categoría está muy igualada. Sí, la diferencia está el cuarto, el quinto, está el puesto 12 en mínima. Del Murcia se ha disfrutado de estar arriba. Ahora hay que aceptar esta una posición más normal. Entonces no es lo mismo empezar de arriba hacia abajo que al revés, ¿no? Entonces también se es cauto en lo que ha dicho el presupuesto, pero sobre todo pero que muchos equipos tienen también carencia, uno en lateral derecho, otro en punta, otro en una banda, entonces hay que ponerse en la posición del director deportivo o de la junta directiva de los presupuestos, que es difícil tener de es que todo. A veces, pero muy fácil que, bueno, pues se pide un poco más y se no es tan sencillo, muchas veces pero que ha hecho plantilla, una plantilla de segunda división con 18 jugadores disponibles que hay ahora mismo, 19, es lo normal. Hombre, pues siempre puedes traer jugadores más económicos que sean de segunda B. Claro, pero eso... Y tiene un organizador de segunda B, de un nivel más bajo. 19. Es que esta semana, por ejemplo, Dani Bautista, que está con duda hasta última hora, era el último jugador profesional que tenía la plantilla. Tienes que tirar del filial. O sea, pues que se tire, tampoco es mala idea. No, o sea, a mí no me parece mal. Ayer sale Fernando y al final dice, bueno, un tío de la cantera. Sí. Si tiene que ir Álvaro Marín, que vaya Álvaro Marín. Si tiene que ir Javi Segura, sí. Si no hay otra opción, oye, pues y cumplió las pocas. Pues vamos al lío, a la guerra. Claro, bueno, seguimos hablando de Fernando. Digo que yo tenía especial interés, porque ha sido alumno mío, y cuando estaban los juveniles y tal, y entonces yo digo, pobre hombre, que ahora le toca salir en una circunstancia mala porque era un tiro al borde del área, sale frío en un partido frío y a la primera digo, si tiene la mala suerte de que le meten ese gol, pues ya le va a pesar el partido entero. Sin embargo, fue lo contrario, fue sobrio en la parada, cogió ese balón y a partir de ahí pues las cogió 2 o 3 intervenciones que tuvo fueron brillantes, diría yo. La semana que viene va a jugar el Real Murcia con Fernando en la portería y va a tener a Simón, que es otro canterano juvenil. Sí, yo también le vi muy buenas acciones con el pie, con mucha tranquilidad para ser su debut en segunda división. Demasiado tranquilo, yo hubiera estado que se me salía el corazón por la boca. Y también tenía especial interés porque es primo mío, así que estaba especialmente atento. Pues tiene razón, a nivel gestual prácticamente él tenía una actitud muy buena, de mucha confianza, aparte de la parada que hizo abajo, muy difícil, pero luego todas las actitudes de coger la pelota, de animar a sus compañeros, de animar y tal, salió atrevido. Muchas veces en esta situación tiene que ser un poquito más atrevido, más valiente, más hecho para adelante, porque sale demasiado cauto, demasiado prudente, demasiado asustado, y es cuando viene el problema. Me gustó la actitud, cómo salió, y eso le dio confianza. Y en estas situaciones, cuando la economía es mala, para la cantera es muy buena. Claro, para la cantera es muy buena, porque al final el entrenador dice, oye, el director deportivo tiene que ir ahí. Y eso es cuando de pronto sale un jugador que ni las propias personas del club
podían pensar de que voy a salir. Yo creo que este debate ¿sabes? en Pamplona, por ejemplo, en Vigo, Son más naturales. En sociedades así no estaríamos hablando de esto. Sí. Sabrían seguro que viene uno de abajo pero y ya ya viene con una filosofía, pero con una si miras mentalidad un poquito- diferente. El problema es tenemos al Imperial preparado para que haya jugadores que den el salto. Ese es el problema. Yo creo que ahora mismo hubo un proyecto hace 2 o 3 años donde había un Imperial medio forjado que estaba al borde de subir y tal. En segunda división B, en sí. segunda Estaba más división B, preparado. y sin embargo eso se vino un poco, se desplomó un poco. Pero igual no salieron jugadores ahí, aunque estaba muy bien ese Imperial, porque había otros que les tapaban la puerta, porque como se fichaba Bueno, en el mercado de invierno, yo- como se fichaba mucho en verano también y se hacían plantillas de 25, Cuanto más dinero tiene la primera plantilla, menos oportunidades hay para el filial. Para el filial, aunque Ahora en sea este de más caso hay calidad. menos dinero para la primera plantilla y a lo mejor los jugadores del filial no tienen tanto Pero yo nivel. te digo una cosa, en ese Imperial... Pero es lo que hay, es lo que toca. En ese Imperial, cuando sube José Miguel Campos, la media temporada que sustituye a Clemente, directamente en el mercado de invierno, si no recuerdo mal, sube a Quique García, lo sube varios partidos, al año siguiente sube definitivamente a Quique García, a Juan Aguilera, sube a Sergio Escudero, hay más jugadores un lateral que se llama Juanchi, Iván Malón, al final hay un montón de jugadores que están jugando en segunda división. José Mari estaba en aquel Imperial que se tiene que disolver con Manu Trigueros, porque baja el equipo a segunda división B, el primer equipo, y ese equipo tiene que desaparecer, que lo entrena Manolo Requena, se salva en el grupo cuarto segunda división B cuando sube el Granada. En ese equipo Manu Trigueros se va al Villarreal porque se tiene que deshacer de él, porque no quería bajar a tercera. Al final en ese equipo había un tal José Mari, que es centrocampista titular del Zaragoza. Al final había buenos jugadores. claro. Y Quique García Y seguro que en este también los hay. Quique García subió en su momento, lo subió Campo, a Sergio Escudero lo subió Campo. Por eso digo que la lástima no fue, o ha sido no seguir en esa línea y mantenerla, porque ahora mismo, sin ir más lejos, estás hablando de Osasuna, que es verdad, y de otros equipos, pero mira el Elche, que el delantero que ayer le marcó el gol de la victoria frente al Valencia era recién subido del Ilicitano. Cristian, sí. Llevaba 9 goles con el Ilicitano y ayer dio el gol de la victoria del Elche. Sí, tuvo una prácticamente salir de un disparo y la segunda pues prácticamente... Yo- Sí, cogen el mejor momento del jugador del filial y muchas veces cuando hay una baja o una sanción o una baja forma, entra esa clase de futbolistas y van como van, están en un estado positivo, pues prácticamente también ayuda. Hay que tener ese punto de valentía también. Yo creo que Eddie es canterano, ¿eh? O sea, me refiero, Eddie, Fernando, Quique es canterano. Yo creo que la afición, que nos diga Miguel, yo creo que no le importaría demasiado que subieran 2 o 3 chavales. O sea, que al final... Claro Hace que no, mucho tiempo al que se contrario. viene diciendo que el Real Murcia tiene que cuidar mucho más la cantera, que promocionarla más, que al final un club con los recursos que tiene el Murcia ahora mismo, que no son precisamente muchos, tiene que tener un plan B, y ese plan B pasa por una cantera fuerte y una cantera trabajada. Ahora mismo el Real Murcia en ese sentido va bastante cojo, o así lo Es pienso que al yo. final, el central que estaba preparado medio para subir, que es Juando, que hizo la temporada con el filial, al final se ha ido por problemas económicos, se ha ido. Al final, el centrocampista Claro, Goku, que que venía del cumple. Almería, que era el jugador del Roquetas, que era el jugador que estaba ahí preparado más o menos para saltar al primer equipo, se ha ido también por problemas económicos. Al final es que no cuesta Pero nada. que el debate este que está haciendo, porque estamos aquí en Murcia. Si estuviéramos en Almería, lo mismo. Si estuviera en Córdoba, también. ¿Por qué? Porque la sociedad hay una crisis brutal. Claro. A nivel en todos los aspectos y a Bueno, nivel de pero fútbol. hay clubes que en la más todo. cantera, tradicionalmente, por historia y demás, pues tiene su peso, se ha cuidado de otra forma, se le ha dado otra vida. Y aquí hay que darle ese empujón que todavía ¿Y la necesita. afición tiene parte de culpa? ¿La afición del Murcia le exige más a un canterano que a un tipo que viene de fuera? No, yo no creo que eso sea así. En un momento puede ser. Ahora, Aquí que le hemos metido mucha caña. Hablo en general. otro tiempo. Aquí que se le ha metido mucha caña. En Pero además es otro que tiempo, Quique, quizá. Quique no, el año que lleva Quique no lo ha hecho otras temporadas. O sea que no me puedes comparar al Quique de ahora Bueno, pero con el otros Quiques que hemos visto. Pero el Quique estamos viendo al final el Quique de siempre, el Quique que genera pero- muchas sí, pero no. ocasiones de gol, que genera muchas situaciones de peligro arriba, pero no un goleador de 25 goles. Ya. No, pero bueno, ha sido criticado durante mucho tiempo y ahora también hay que reconocerle que ha madurado porque se ha tenido paciencia con él. Porque con muchos otros no se les da una mínima oportunidad y se marchan antes de poder ver o demostrar realmente que son jugadores muy Aquí jóvenes. la gente no es especialmente exigente con la gente de la cantera. Ni Ni por paciente eso, ¿eh? tampoco. No creo que sea un público impaciente o de que sirve las primeras de cambio Hombre, ni nada no, por el no estilo. Silva, pero ¿eh? con Quique la verdad que al principio se le tomó un poco la matrícula. Yo al final, viendo la plantilla que se ha hecho, mi pregunta es: ¿por qué Mario Marín no siguió en la plantilla? Por ejemplo, con 21 fichas, ¿por qué Mario Marín no creo que cobrara ninguna exageración? Era un jugador que podía seguir un año más en la plantilla, por ejemplo, al final. Hay que saber todo. Los movimientos, a lo mejor el Está jugando en el Valencia, me Sí, pero a lo mejor el jugador veía que no iba a contar con él, tenía otra opción. No, a él el Murcia no lo llamó, él estuvo esperando un montón de tiempo, el Murcia Entonces, no lo llamó bueno, pues, y al final se fue al Valencia Mestalla. Cree que a lo mejor el club cree que no va a mejorar. Hay 20.000 casos y cuando hay ciertos problemas económicos todavía hay cosas más extrañas que pasan. Vamos a repasar también las expulsiones porque nos metemos en otro debate y Pues nos yo dejamos. te digo que salvo
esa tarjeta Nagore, la primera, que puede ser, no digo que no sea, digo que puede ser más o menos discutible, que el árbitro a lo mejor al ser la primera jugada casi del partido o de las primeras, bueno, pues esté ahí más con el listón más alto. Y luego la segunda del mismo Nagore, pues es una mano que hay un jugador del Real Murcia que Saúl puede llegar al balón, al Saúl, pero vamos, que no está tampoco allí detrás. Pero él saca la mano porque sabe que tiene un jugador para que detrás. No pase. Por eso digo que ahí, pues bueno, justificada la segunda tarjeta amarilla porque corta el pase hacia un adversario y ya está. Y después ya. La de Castro no hay ninguna duda, acción manifiesta de gol. Él se cabrea, pero se cabrea con sus compañeros. Se cabrea porque hay una tobilla, porque la jugada de Castro... No sé si era con Eddie, porque cortan la imagen enseguida, ¿verdad? Pero empieza a hacer aspavientos mientras se marchaba. Pero a esa jugada le precede otra jugada, que el Alcorcón entra también por el centro. Hay una situación parecida, el paro mano a mano, una parada de balón mano también. Otro jugador que entra por el centro. Hay dos o tres situaciones. Me la he tenido que jugar y me he jugado la expulsión y me ha expulsado porque no habéis sido capaces de pararlo. Pero que el Alcorcón estaba insistiendo por ahí por el centro ya sí, ya, por eso digo que él le echó la bronca a eso, pero vamos, el árbitro ahí, irreprochable la actitud, lo expulsa y punto. Y luego, según he leído en el acta, tanto el entrenador como el delegado no paran de hacer observaciones a la jugada. ¿La de Sergio Mora también es justa la expulsión? Sí, la segunda tarjeta, para mí, y la primera, son 2 tarjetas amarillas, y la nuestra también. O sea, yo creo que las dobles amarillas son clarísimas. La directa de expulsión de Castro también. Así que no se puede decir que no. Y además en el acta dice que al entrenador y al delegado de campo les avisó de que no insistieran en las protestas y siguieron protestando. Incluso los echó por eso. Una pregunta para el profe. Se ha comentado mucho también desde el Alcorcón, se quejan de que no se ha pitado con el mismo rasero a un equipo que a otro, de que será mucho más con el Real Murcia, con el Alcorcón más exhaustivo a la hora de sacar tarjetas. Creo que no, creo que le sentó muy mal la primera expulsión, o sea, la expulsión de los 12 minutos, y a partir de ahí estuvieron muy pendientes de que en cada entrada de los jugadores del Real Murcia se sacara tarjeta. Ni se sacó en cada entrada de los jugadores del Real Murcia, ni se sacó en cada entrada de los del Alcorcón. El Alcorcón, la estopa que repartió los 2 últimos años. No, pero los 2 últimos años en segunda. El año pasado hay que ver lo que repartió cuando vino en la movida que Mauro Santos le hacen una jugada que parecía que se lo habían cargado definitivamente. Para mí el árbitro estuvo muy entero, muy en su sitio, y para mí hizo un buen arbitraje en el aspecto disciplinario, prácticamente no se equivocó en nada. Yo tengo una pregunta para lo vi el partido y estoy de acuerdo con él, lo que está diciendo en general. Pasa que fue muy firme, entonces marcó todo la primera tarjeta, que puede ser un poco más benevolente, y dice, 10 minutos, me voy a cargar ya el partido, no voy a sacar ya una tarjeta a un lateral derecho y puedes mirar para otro lado. No, pero de vez en cuando es que tiene que pensar eso, ¿no? Tiene que el sentido común fue una. Pero como la segunda es más rigurosa que la primera. No voy a expulsar este que Cristiano Ronaldo. Pero sí es una. Sus ejemplos pero cuando vas a mucho sacar la más segunda amarilla, deja un equipo con 10. No, pero tienes que también una cosa. ver el espectáculo un poco, ¿no? No romper el espectáculo. Si hay una acción que no tiene duda. El espectáculo le pegan a Murcia seguramente con mucha gente. Si es una acción que no tiene duda que entra y le pega un hachazo, pues la segunda es muy clara. Aunque sea el segundo 7 de partido. Coge y le sacan la tarjeta y se acabó. Ahora, si es una acción de aquellas que dicen, bueno, unas veces se saca la tarjeta y otras no, porque es una pelea por un balón donde sujeta un poco, pues a lo mejor al principio del partido a veces no se saca esa amarilla. Él la sacó porque creyó que la tenía que sacar y estuvo firme. Fallo del jugador, profe, porque sabe que lleva una y la segunda sí que lo ve. Claro. Y vimos un ejemplo muy parecido en el Sevilla-Betis con el jugador brasileño del Betis, Paulao. Que llega a arrepentirse, pide perdón a toda la afición, a sus compañeros. La primera por protestar, ¿eh? Sí, bueno. La primera por protestar es absurda, porque va a protestar que le saquen una tarjeta a un adversario. Que ya el hecho de protestar que le saquen una tarjeta a un adversario ya es objeto de amonestación. Pero bueno, no se está haciendo, también digamos eso. Pero bueno, va a protestar una acción en la que el defensor sevillista ni siquiera hace falta. El árbitro pita falta porque cree que es falta, pero ni siquiera va al balón, toca el balón y lo saca, que es Alberto Moreno. Sí. Entonces, va a protestar eso, pero encorajinado y hecho una furia. Y el árbitro lo amonesta. Y luego se juega una que era casi roja directamente, porque va con el pie al tobillo, la planta del pie al tobillo del adversario, sabiendo que ya tienes una tarjeta amarilla. Pues tiene que hacerlo. Pero es curioso que se marcha llorando en la banda y luego pide perdón a toda la afición y en particular a sus compañeros porque ha sido el culpable de esa derrota. Que en caliente no, pero bueno, es difícil muchas veces el jugador, como todo, es difícil, ¿verdad? Con mucha erupción, la agresividad. Caliente. ¿Te expulsa mucho, Pedro? ¿Te expulsa mucho? No, normal. Alguna expulsión, pero no roja directa, creo que... Por accidente yo que no sé. ¿Profe la pita alguna vez a Pedro o no? Yo creo que no.
Yo creo que no hemos coincidido. Me pasa de Del ser Albacete, muy de la protestón. Copa de Murcia en Sí, primera. no, me parece que Murcia no. es que no te Murcia marcarían a ti. Murcia no. podía Murcia pitar, no podía, claro, el Murcia no Albacete podía de Salamanca. pitar. Albacete. Lo he visto jugar evidentemente en la condomina, Sí. porque yo me he perdido los partidos que me he perdido en Murcia han sido los justos, estaba arbitando por ahí cosas así. Pero vamos, no he No, tenido decíamos que era ocasión. muy protestón, Pedro Cordero. No, yo las veces que lo he visto era un jugador normal. Mi familia era, sí, mi abuelo fue árbitro, mis tíos también, Ah. de Cartagena, claro, del colegio de Cartagena, a nivel de local, zona, Regional. y regional, y yo he escuchado, el respeto al árbitro lo tengo. Eso no significa que también Que no se te vaya somos un poco, jugadores, claro, es un jugador los nervios. temperamental y que tienes carácter porque es un deporte de pasión. Si es un jugador frío tampoco he sido. Entonces, Cierto. ¿Y Julio Velázquez lo expulsan demasiado o es que es muy follonero? No, él está insistiendo en la banda, se pasea mucho, gesticula bastante y a lo mejor no es esa vehemencia, pues a veces el árbitro la capta de lejos y se va por allí, lo amonesta una vez, ve que levanta los brazos otra y dijo, pues ya es la ocasión de Sienta parar. mal, sienta Él dice mal. que por salirse, la matrícula ya. él dice Yo que creo por que salirse sí, de la zona técnica. Bueno, pero es que Sí, pero vamos, yo creo que es más bien por la impresión Muchos general aspavientos también, de un ¿no? tiempo del partido que levanta mucho, gesticula y a lo mejor alguna vez a su jugador. Bueno, de lejos, si coincide con una falta que ha señalado al equipo, Sí, árbitro, suele que gustar todo lo más mucho. que puede decir. Yo estoy Sí. convencido que muchas veces esa expresión de cara al jugador, de cara al árbitro, puede verlo, pues son movimientos que pueden sentar un poquito mal. Ya está bien, Son un poco de levantarme agresivos. las manos. Pero a lo mejor no está diciendo nada importante. pero enfoca Y la si- atención del público y eso a veces No, molesta. pero a los futbolistas sí, ve que el entrenador está metido, que Hay otro contagia, entrenador transmite. Y muchas veces este prototipo de entrenador Julio Velázquez, como Emery, como prototipo de entrenadores así muy expresivos, a mí sí me gusta. Y si el árbitro tiene su sentido común, está tranquilo, pues lo puede Sí, hasta entender hay quien lo hace que hay un de punto una forma pasional, más hay un punto que hay que civilina. entender, Sí. claro. y empieza a ponerse el apellido de ese entrenador y desde la banda va Eso hay mucho, eso hay mareando más al cuarto árbitro, Más por al juez claro. de línea y tal, y además, y sin embargo no, a lo mejor no se le ve tanto. Efectivamente. Miguel, Sí. tú sí que lo conoces bien porque el jueves pudiste compartir los peñistas con él, bueno, un ratito no hablando de fútbol. ¿Qué impresión tenéis? Al final, el Julio Velázquez que he visto en ruedas de prensa, en algunas ruedas de prensa, vino a ser el mismo que tú lo juegas con la afición. No, pero a ver, él no está aquí para hablar, está aquí para entrenar, ganar partidos y es lo que hay. Pero es cierto que se echa un poco en falta esa cercanía con la afición, incluso en la propia Asamblea de las Peñas fue muy protocolario, muy serio, muy educado. Yo le decía, Julio, coño, marca pero la si estamos en distancia, familia, marca la distancia. si esto es tu casa y demás, pero le cuesta coger un pelín de confianza incluso con su gente, que además en la Asamblea de las Peñas fueron todos piropos, halagos, bueno, el único un reproche de que por qué hace los cambios tarde, pero bueno, ya ves tú el reproche. Tiene que haber, sí. Pero no se terminaba de meter con la gente, le cuesta bastante. No sé si es timidez, si es no querer vincularse. Bueno, él se ha No, definido no, como introvertido, ¿no? Más que no, Muchas porque veces. Pero muchas que veces sin así. querer marcas distancia. Pero porque que así en el día a día. El fútbol es, tú ganas 4 partidos, el mejor Julio Velázquez pierdes 4, pero eso pasa en todos lados. Entonces muchas veces prefiere marcar distancia en las buenas y marcar distancia Pero, en las malas. marcar Y distancia, ¿hasta qué punto y haces es tu bueno trabajo, con tu afición? eres educado correcto y te vas para tu casa. Sí, porque en el fondo eres un profesional. pero que así en el Entonces, día a día, que en el día a no día tiene que sí ser lo- tampoco, sino hay que ser Amigo de cercano, todos, ¿no? hay que ser social, pero tampoco tienes que cuando arreglar el está agua a con todo el su mundo, gente, ¿no? que es la afición, Yo creo que hay un una pelín de parte, relajación sí puede Pedro, tener. Hay una parte, el entrenador actual, hay una parte que debe ser mediático, hay un porcentaje que tú te tienes que vender bien, que Vale, tienes que, pero es que que muchas enganchar. veces, como todo, pero ya no entrenadores deportivos, presidentes, son excesivamente No, mediáticos. es lo que hablamos- es lo que Sí, hablamos como del es que Chucky. Luego les puede en lo- perjudicar. En esta sociedad hay que ser más Efectivamente, parecer. es lo que hablamos del en esta sociedad hay Chucky. que ser parecer y ser menos. Es decir, hay que vender más en redes sociales, vender más en televisión, en medios, y luego como entrenador es peor. El cuerpo a cuerpo es peor. Y hay otros que son más tímidos, se venden menos, son menos extrovertidos en todos los cargos, y al final, ¿qué pasa? Como entrenador, que al final lo que te cuesta, lo que te valora es el puesto de trabajo. Es Pero como tú, eres peor. pero tú cuando Hay mucho- haces directo Sí. deportivo sabes que Yo tiene creo que un hay que- porcentaje de ti, tiene que saber hablar en Equilibrio público, al final. tienes que Claro que hacer sí. ruedas de Pero prensa, no olvidar- que los periodistas te por pregunten. supuesto que sí. Y sabes No, pero tener en ese- talante yo para creo los dos. que en ese caso Velázquez no tenéis. No, pero los cumple- periodistas no podéis decirle ni mu, porque pero- cumple, habla, No, pero cumple dice. lo mínimo, o sea, cumple Bueno, con lo porque mínimo. a lo mejor No, esa con lo parte mínimo no exigible. quiere que se le vea tanto porque a lo mejor es de otra manera y entonces marca Pero más que distancia. trabajando dentro del club, yo sé que es igual. O sea, que él guarda distancia con, Que se con los nos pasa el fisioterapeutas, tiempo con los médicos, con volando, Don, y nos tenemos que ir marchando. Pero sí que me gustaría preguntarle a Pedro, que él pudo ver este fin de semana el Hércules, ¿qué te ha parecido? ¿Qué jugadores interesantes hay? ¿Y qué Hércules nos podemos encontrar el fin de semana que viene? Porque visita la nueva condomina. Hombre, el tema del Hércules, yo trabajo para Granada y aparte tenemos el equipo de Primera División, el Granada B,
y en el Hércules colaboramos, no estamos metidos dentro, pero se han llevado futbolistas ahí. Algunos jugadores se han llevado ahí, un jugador importante, Dioni, que el año pasado metió casi 30 goles en el Leganés, este año está en el Hércules, son jugadores muy jóvenes, 21, 22 años. Está Héctor Yuste. Héctor Yuste lo conocemos bien aquí en la región. Está Sissoko de Udinese, está Fasulín, está en Santander, está Ferreiro, son jugadores todos nuestros, jugadores de Granada, ¿no? Y luego, bueno, pues hay futbolistas, está Aitor, está el otro día metido los 2 goles Portillo, que todo el mundo le va a conocer. ¿Cómo ves el partido del domingo? Yo qué sé, es que el Hércules son distintos, el Hércules de medio campo hacia arriba tiene mucha alternativa de hacer gol y muchos jugadores de nivel. De medio campo hacia atrás el equipo está sufriendo. Entonces no se sabe el equipo, el otro día el equipo estuvo bien, ganó 3-0 y seguro que para Quique Hernández y para el club, pues ellos van a coger un punto de confianza y aquí vendrán con una baza bastante positiva a la hora de ir a por el Murcia. La plantilla del Hércules y la plantilla del Murcia, pues bueno, yo creo que pueden estar pareja, un poco mejor incluso alguna cosa el Hércules, otra cosa el Murcia, pero yo creo que va a haber un partido abierto. Está claro que el Murcia tiene un prototipo de fútbol mucho más claro, ha empezado muy bien, el Murcia estando en los puestos, eso te da confianza, y el Hércules no ha empezado bien, ¿no? Sí, pero que la Liga estamos en noviembre y se pueden alternar los puestos, ¿no? ¿Qué te pareció Sutil? Es que vi que habían hecho el cambio en el 52 y digo, no me extrañó muchísimo. Tiene buena pierna izquierda, pues físicamente le falta un poquito. ¿no? Le falta ritmo. Pero bueno, los futbolistas tienen su altibajo, no voy a hablar mal de un jugador, aunque aquí ya sé que no tuvo buena temporada. Es que me resulta extraño, vi el cambio en el 52 y digo... Sí. Demasiados minutos, ¿no? Para Sutil. Miguel, ¿qué ambiente esperamos el próximo partido? La hora no es buena, no es buena. Yo sé que mucha gente le va a tirar un poco para atrás, pero no es buena. La hora buena es domingo a las 5. No es buena. Yo te digo que habrá, yo creo que no más de 8.000 espectadores. Cuando en un derbi, lo normal es que hubiera 13, 14.000 contra el Hércules. O sea que yo creo que va a ser flojo. No, estás preparando todo para el Barça, para el siguiente partido. Ahí sí se va a preparar bastantes cosas. Ya nos contará las sorpresas que hay. Que nos tenemos que marchar, que nos quedamos sin tiempo y tenemos que hablar de baloncesto también. Miguel, un placer que nos hayas acompañado. Igualmente. Y ya seguiremos hablando pronto de negocios y de fútbol. ¿Hay elecciones este año, ¿no? ¿La FEPEMUR o no? El año que viene. Ah, el año que viene. Vale. Ojalá que se relaje todavía un poquito. José Francisco, un placer también que nos hayas acompañado. Hasta la próxima y solo voy a hacer una puntualización. Fijaos qué importante, lo dije en su momento, porque aquí mismo lo dije, los 2 partidos que ganó el Real Murcia en el Deportivo y al Mallorca, que ahora ya es muy difícil ganarle y que esos 6 puntos son la diferencia entre los 22 que llevamos y el descenso prácticamente. Se ha enfrentado a los 8 primeros y solo ha perdido con el Recre. De los 8 primeros solo ha perdido con el Recre. Y también en ese momento los pilló, que ahora están casi imparables, sobre todo el Depor. Pedro, que un placer que nos hayas acompañado también y que te esperamos ver muy pronto por aquí. Nos marchamos unos segundos a publicidad y seguimos en nuestra tercera parte con baloncesto.